Ladies and gentlemen, please welcome my fitness guru and yours, Richard Simmons. Era la última persona que la industria del fitness habría diseñado. Las camisetas sin mangas con pedrería, el cabello rizado, los shorts de ciclista, la voz que entraba a cada sala a máximo volumen, que se reía de sí misma antes de que nadie más pudiera hacerlo, que llamaba a los desconocidos cariño y lo decía en serio. Lo parodiaron en Saturday Night Live, se burlaron de él en The Howard Stern Show y se convirtió en un chiste recurrente en la televisión de medianoche durante 3 décadas. Y todo ese tiempo que las cámaras rodaban y el público se reía, él estaba al teléfono. En su tiempo personal, en las horas que nadie filmaba, llamaba a personas que nunca había conocido, cientos de ellas, cada semana. Personas que le habían escrito cartas, personas que le habían enviado fotografías de sí mismas. Personas que nunca habían ido a un gimnasio en su vida y estaban convencidas, con la certeza específica de alguien que ha sido excluido durante suficiente tiempo, de que ningún gimnasio las querría jamás. Las llamaba, hablaba con ellas y les preguntaba cómo estaban. No como ejercicio de relaciones públicas, no como contenido, porque Richard Simmons entendía, con una precisión que venía desde adentro, exactamente lo que se sentía ser esa persona. Esa es la historia que las risas se perdieron, no la pedrería, no los lentejuelas, no el hombre en el sofá de Letterman que siempre dejaba al público rugiendo. El hombre al teléfono. El hombre que pasó 40 años construyendo la única sala en el mundo del fitness, donde la última persona elegida para el equipo era la primera bienvenida en entrar, y que luego, calladamente, en febrero de 2014, cerró esa puerta tras de sí y desapareció. ¿Alguna vez viste a alguien usar el humor como armadura durante tanto tiempo que olvidaste que había una persona debajo de ella? Porque esa es la pregunta que vive en el centro de la historia de Richard Simmons. Y lo que había debajo de los lentejuelas, el dolor y la generosidad y la soledad y la convicción absoluta e inquebrantable de que cada persona en la sala merecía sentirse bien consigo misma. Es la historia que nadie contó mientras él estaba vivo para escucharla. Pero primero viene el barrio francés. Nueva Orleans, en 1948, en un hogar regido por el espectáculo, los pralinés y el tipo de comida que es el punto central de crecer en Luisiana. Milton Teagle Simmons nació el 12 de julio de 1948 en Nueva Orleans, hijo de padres del mundo del espectáculo. Su padre Leonard era maestro de ceremonias. Su madre Shirley era bailarina de abanico y más tarde vendedora de cosméticos, y creció en el barrio francés en una familia donde la actuación era simplemente la gramática de la vida cotidiana. Era el menor de 2 hijos. También era, desde una edad extraordinariamente temprana, un niño que comía cuando estaba triste, y que estaba triste con cierta frecuencia, y que para cuando llegó a la secundaria llevaba la evidencia física de esa relación con la comida en su cuerpo de una manera que los otros niños notaban, nombraban y se negaban a dejar que olvidara. Él mismo se describió más tarde como un comedor compulsivo. Le bromeó a Oprah Winfrey que su primera palabra de bebé había sido buffet. El chiste era más gracioso que la realidad que lo respaldaba. Para cuando se graduó del colegio, había recibido cada versión del insulto gordo que los otros niños saben decir, y ya había pasado años dando vueltas en intentos peligrosos de controlar un cuerpo en el que no sabía cómo vivir. Pastillas para adelgazar, laxantes, medidas desesperadas que empeoraron las cosas de maneras que tardaron años en comprender del todo. De niño vendía pralinés en las esquinas de Nueva Orleans, encantando a los desconocidos para que le compraran. Trabajó como guía turístico en la Catedral de San Luis y en el Museo de Cera. Actuaba constantemente, de la única manera que mantenía la atención de la sala lejos de lo que más quería que no notaran. Intentó el seminario dominicano en Iowa durante 2 años. Había considerado hacerse sacerdote, una vida de servicio que apelaba a algo genuino en él. Pero se fue. Intentó la medicina.
Estudiaba Bellas Artes en la Universidad Estatal de Florida, cuando el programa de intercambio de la escuela lo envió a Florencia, Italia, donde los agentes de casting de Fellini lo encontraron en un café y lo pusieron en 2 películas. Era una uva en un comercial de Fruit of the Loom, una hamburguesa bailarina, un portavoz de mantequilla de cacahuate. Resultó estar dispuesto a hacer cualquier cosa frente a una cámara, siempre que la cámara estuviera apuntando hacia él. ¿Alguna vez actuaste de manera tan consistente y tan completa que empezaste a perder la noción de dónde terminaba la actuación y dónde comenzabas tú? Esa es la pregunta que vive en los primeros años 20 de Richard Simmons, un joven que podía encantar cualquier sala, pero que no podía encontrar una sala que lo hiciera sentir suficientemente seguro como para dejar de encantar. En 1968, mientras vivía en Florencia y lejos de casa, recibió la noticia de que su querido tío Milton, el hombre cuyo nombre había tomado como propio, el único pariente fuera de su familia inmediata con quien se sentía verdaderamente cercano, había muerto. Quedó destrozado. Escribió más tarde: «Ni siquiera pude despedirme de él. Nunca había perdido a nadie a quien hubiera amado antes». El dolor y la comida que siguieron estaban entrelazados, como siempre habían estado, la comida llegando como consuelo y quedándose como daño. Regresó eventualmente a los Estados Unidos. Se mudó a Los Ángeles a principios de los años 70, donde trabajó como mesero y luego como maître d' en un restaurante de Beverly Hills llamado Derek's, cuya clientela incluía a Johnny Carson y Sidney Poitier, y el tipo de personas que conocían a personas que podían cambiarle la vida. Una de ellas lo notó. Un productor le ofreció un papel en General Hospital, interpretándose a sí mismo, un instructor de ejercicios que daba clases de aeróbicos en una discoteca para los personajes del programa. Pero algo ocurrió antes de la carrera televisiva. Algo privado y decisivo que Simmons describió con sus propias palabras con más precisión de lo que nadie más podría haberlo hecho. Estaba trabajando como mesero en Los Ángeles cuando encontró una nota anónima metida bajo el limpiaparabrisas de su automóvil. La nota decía: «Las personas gordas mueren jóvenes. Por favor, no mueras». No estaba firmada. Nunca supo quién la escribió, pero la guardó. Ha dicho que la guardó durante años. Y tomó una decisión. No la decisión que la industria del fitness le habría escrito. No la decisión de volverse disciplinado y esbelto y aspiracional de la manera en que la industria recompensaba, sino una decisión más difícil y más personal. Encontrar la manera de ser saludable sin odiarse a sí mismo mientras llegaba hasta allí. El camino entre esa decisión y la filosofía que pasó el resto de su vida enseñando no fue una línea recta. Pasó por un período de restricción alimentaria tan severa que fue hospitalizado. Le dijo a Oprah, años después: «En cierto punto, tenía mucho miedo de comer porque tenía mucho miedo de morir». Dijo: «Cuando veía los espaguetis, veía gusanos. Quiero decir, empecé a imaginar la comida como un enemigo». Se recuperó. Encontró su camino hacia médicos y nutricionistas y gradualmente hacia una filosofía que era genuina y tercamente radical para su época. Ámate a ti mismo, mueve tu cuerpo, controla tus porciones. No te castigues. No actúes la privación. No ganes tu valía a través de los números en una báscula. Ámate primero. En 1974 abrió un estudio en Beverly Hills. Lo llamó The Anatomy Asylum, más tarde rebautizado como Slimmons. Y lo primero que hizo, que importó, lo que hizo posible todo lo demás, fue observar quién no era bienvenido en ningún otro espacio de fitness en la ciudad de Los Ángeles e invitarlos específicamente. Los estudios de ejercicio de 1974 atendían a los que ya estaban en forma, a los que ya eran delgados, a los que ya eran disciplinados. Eran espacios construidos sobre el mensaje implícito de que tenías que ganarte el derecho de entrar antes de llegar. Richard Simmons construyó una sala para personas que nunca habían sido invitadas a esa conversación. Mujeres con sobrepeso significativo, hombres que no habían hecho ejercicio en décadas,
personas mayores, personas con desafíos físicos, personas que habían escrito la palabra gimnasio en su lista personal de lugares a los que no tenían permitido ir. ¿Alguna vez entraste a una sala y entendiste, en los primeros 30 segundos, que esa sala no fue construida para alguien que se parece a ti? ¿Y alguna vez entraste a una sala que fue construida específicamente, intencionalmente, para alguien exactamente como tú? Esa segunda experiencia es lo que Richard Simmons pasó 40 años construyendo, y lo que sus miembros describieron, de manera consistente y a lo largo de décadas, no eran los aeróbicos, no era la música de los años 50 y 60, no eran los brillantes, era la experiencia específica de ser visto por alguien que había estado donde ellos estaban y que no tenía ningún interés en fingir que era algo simple o vergonzoso. La carrera televisiva que corría paralela al estudio era su propio tipo de actuación, y una brillante. 4 años en General Hospital interpretándose a sí mismo. The Richard Simmons Show, sindicado a nivel nacional, que duró 4 años y ganó múltiples premios Emmy. Y luego Sweating to the Oldies en 1988. Una serie de videos de fitness que rompió todas las reglas que la industria tenía sobre quién aparecía en los videos de ejercicios y cómo se veía. Las personas en el fondo de los videos de Richard Simmons no eran modelos, no eran atletas, eran las personas de su estudio. Cuerpos reales, cuerpos diversos, cuerpos que se movían con esfuerzo y alegría a plena vista de la cámara, porque él creía, como cuestión de principio declarado, que verse representado en el contenido era parte de cómo te dabas permiso para intentarlo. Más de 20 millones de copias vendidas en 65 videos. La era de los cassettes de fitness de los años 80 produjo a Jane Fonda y a Arnold Schwarzenegger, y a 100 motivadores perfectamente proporcionados. También produjo a Richard Simmons, que entendió algo que los demás no entendían, que la persona que más necesitaba el video era precisamente la persona que no podía verse en ninguno de los otros. Siguió llamando a la gente, cientos de llamadas a la semana, según él mismo, a personas que le habían escrito cartas. Fue al Congreso en 2008 a testificar sobre la educación física en las escuelas públicas, y ante el Comité de Comercio del Senado dijo: «Hay una estadística que dice que nuestros hijos de hoy no vivirán tanto como sus padres. ¿Qué les hemos hecho a los niños de los Estados Unidos de América? Esto está mal». El testimonio era el Simmons de siempre, apasionado hasta lo teatral, sincero hasta el punto en que nadie en la sala podía descartarlo del todo como actuación. Realizó una rutina de ejercicios para los trabajadores del Capitolio durante su visita. Era completamente él mismo, siempre a máximo volumen, sin aparente vergüenza, hasta que dejó de serlo. Febrero 2014. Richard Simmons dejó de aparecer en público, dejó de enseñar en Slimmons, canceló compromisos, se retiró por completo de la vida que había construido y operado durante 40 años, y durante una década dijo casi nada públicamente sobre por qué. El silencio fue impactante precisamente porque era tan total. Un hombre que había sido incapaz de una entrada silenciosa durante 40 años, de repente invisible. La especulación llenó el espacio. Un podcast en 2017 planteó preguntas preocupantes que generaron millones de descargas. Los tabloides publicaron teorías disparatadas. En 2016, la policía realizó una visita de bienestar en su casa después de que amigos reportaran que no habían tenido noticias de él en 2 años. Él mismo llamó al programa Today para decirles que estaba bien. No estaba retenido como rehén por su ama de llaves. No estaba en peligro. Simplemente, según todos los testimonios, quería estar solo. La explicación más cercana llegó lentamente y de las personas a su alrededor. Sus rodillas, severamente deterioradas, que requerían una cirugía que postergó, le habían quitado lo que lo había definido físicamente durante 40 años: la capacidad de moverse, la capacidad de llevar a una sala a través del movimiento, la capacidad de ser, a máximo volumen, la persona con la camiseta brillante al frente de la clase. Según testimonios de personas cercanas a él, había dicho que no quería que su imagen fuera reenmarcada como la de un hombre viejo que caminaba con bastón.
el hombre que había construido toda su identidad alrededor de la proposición radical de que podías amar tu cuerpo tal como era, no pudo al final aplicar esa filosofía al cuerpo que tenía. Esa contradicción no es un defecto de carácter, es una de las cosas más humanas de esta historia. En 2024, el comediante Pauly Shore anunció su intención de interpretar a Simmons en un biopic que Simmons no había autorizado. Simmons respondió en las redes sociales, una rara aparición, para decir que no había dado permiso para la película y para pedir al público que no creyera todo lo que leía. Añadió: «Ya no tengo un representante y ya no tengo un publicista. Solo trato de llevar una vida tranquila y ser pacífico». La declaración provocó cientos de miles de mensajes de fans que no lo habían olvidado, que habían cargado el agradecimiento durante décadas, que querían que supiera que las clases del estudio, las llamadas telefónicas y los videos habían importado de maneras que no habían caducado. Su ex representante Michael Catalano dijo que cuando Simmons vio la respuesta, estaba visiblemente conmovido. Fue como si dijera: «Vaya, de verdad me extrañaron. No sabía que a alguien le importaría que me hubiera ido». Hacia el final, había contactado a Diane Sawyer. Le envió flores con una nota que decía: «Confío en ti». Se estaba organizando una entrevista. Murió antes de que ocurriera. El 13 de julio de 2024, el día después de su 76º cumpleaños, lo encontró su larga ama de llaves Teresa Reveles, que había estado con él durante 35 años. Su muerte fue declarada accidental, resultado de una caída y una enfermedad cardíaca. En su cumpleaños, el día antes de morir, le había dicho a la revista People: «Me siento bien. Estoy agradecido de estar aquí, de estar vivo un día más». Lo enterraron en Beverly Hills. En su servicio conmemorativo en Nueva Orleans, en la Catedral de San Luis, la iglesia donde había trabajado como guía turístico de niño vendiendo pralinés afuera, su hermano Lenny pronunció el elogio y les dijo a los varios cientos de personas presentes que lo habían vestido con su chaqueta rosa favorita, hermosos pantalones grises y por debajo una camiseta brillante y shorts. Y pusieron uno de sus pralinés favoritos cerca de su cuerpo. Lenny dijo: «El plan final de Dios para él, ayudar a los santos y a los ángeles a ponerse en forma. Richard Simmons sudará con los santos para siempre». Hay algo en la historia de Richard Simmons que le pertenece a cada persona que alguna vez usó la risa como mecanismo de supervivencia, que alguna vez hizo que la sala la amara antes de que la sala pudiera hacerle daño, que alguna vez entendió, desde adentro, lo que cuesta ser excluido, y que convirtió ese entendimiento no en amargura, sino en el trabajo específico, laborioso y diario de asegurarse de que otras personas se sintieran incluidas. Llamó a cientos de personas a la semana. Abrió una sala para las personas que todas las demás salas habían rechazado. Puso cuerpos ordinarios frente a una cámara y dijo: «Esto es lo que se ve el ejercicio. Esto es para quien es». Lo hizo durante 40 años y luego necesitó descansar y luego se fue. ¿Cuál es la cosa que has estado haciendo calladamente, sin aplausos, por las personas a tu alrededor que necesitaban que alguien las viera? Déjalo en los comentarios, porque esa es la pregunta que Richard Simmons respondió cada día durante 4 décadas. No en los brillantes, no en las apariciones televisivas, sino en las llamadas telefónicas que nadie filmó y las puertas del estudio que abrió para las personas a las que todas las demás puertas habían rechazado. Si esta historia encontró algo en ti, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significó Richard Simmons para ti? Porque la mejor actuación que jamás dio puede que no esté en ninguno de los 65 videos, ni en los programas de televisión, ni en las apariciones de medianoche. Puede estar en la nota que guardó bajo el limpiaparabrisas de su automóvil, la que un desconocido anónimo le dejó en un estacionamiento de Los Ángeles. La nota que decía: «Por favor, no mueras». Y la vida entera que pasó asegurándose de que otras personas también escucharan esas palabras.